Bueno, ahora vamos a realizar el programa de residuos sólidos y líquidos. Recuerden que estamos viendo el programa de saneamiento básico, pues, como tiene el plan de saneamiento básico y contiene 4 programas: plan de limpieza y desinfección, programa de residuos sólidos y líquidos, programa de abastecimiento o control del agua y programa de manejo de residuos. Bueno, recuerden que en la unidad de servicio nosotros tenemos canecas de 2 colores. En uno depositamos los residuos orgánicos y en el otro los inorgánicos o ordinarios. Y específicamente en el servicio de alimentación tenemos uno, el orgánico, diseñado únicamente para los alimentos o residuos de alimentos que se genera al interior del servicio o en el momento del consumo de los alimentos por los menores en el área del comedor. Entonces, es muy frecuente que tengamos residuos de alimentos de los menores. Usualmente observo ensalada o hígado, que son de los alimentos con los que ellos menos se sienten, digamos que satisfechos o son agradables para su consumo en un tema de costumbres alimentarias. ¿Qué debemos manejar con cuidado? Bueno, estos alimentos deben ser depositados en bolsa aparte con todos los residuos. Nunca debemos revolver los empaques de los alimentos con los residuos de los alimentos. Por eso es que los platos con los residuos son devueltos al servicio de alimentos para que se clasifiquen de manera adecuada. Además de estos residuos sólidos del servicio de alimentos, sacamos unos residuos de los baños, los cuales depositamos en bolsa de residuos ordinarios actualmente. No estamos depositándoles en bolsa roja. La Secretaría de Educación de Salud ha dado la indicación que se puede hacer en bolsa color gris. No son infectocontagiosos. Y pues de esta manera lo podemos seguir realizando en bolsa aparte para los desperdicios o los residuos que se generan de los baños. Lo único que estamos sacando en este momento en bolsa RIS son de pronto residuos del área de enfermería, aunque no manejamos ningún tipo de sangre ni otro tipo de fluido biológico. Con respecto a los residuos líquidos que se generan en el servicio de alimentación, dentro de ellos se encuentran el aceite quemado. El aceite quemado debe ser depositado en un recipiente o bidón en donde se indique mediante rótulo la fecha de inicio de la recolección de este aceite. Este aceite, una vez pues tengamos una cantidad considerable o que desde la administración de la fundación nos indiquen, es llevado a la fundación, quien tiene un contrato con una empresa que se encarga de destinar los aceites usados para algún tipo de actividad especial. Este es un requerimiento de la Secretaría de Salud y se encuentra normado en Colombia. Por lo tanto, cuando se realizan las visitas de inspección y vigilancia por la Secretaría de Salud, exigen o el contrato o el certificado de que la unidad de servicio está entregando debidamente estos residuos de aceite quemado a la entidad encargada de su tratamiento. Este es el formato que usualmente diligenciamos nosotros para el manejo de los residuos sólidos y líquidos. Se llena diariamente, en el cual contamos la cantidad de bolsas que se depositan, orgánicos e inorgánicos, y básicamente diligenciado por las auxiliares de servicio general. Por otro lado, el siguiente programa, el tercer programa, el referente al programa de control de agua, básicamente se refiere al control que hacemos para que el agua que se suministre en la unidad de servicio cuente con las características necesarias de potabilidad y de consumo humano. Para ello se exige dentro de estos controles que se realice un lavado al tanque de agua de almacenamiento que se debe hacer cada 6 meses por una empresa que cuente con un personal experto en limpieza y desinfección para estos fines, que tenga además la certificación de trabajo en alturas, ¿sí? Sobre todo cuando los tanques se encuentran precisamente en los techos de las instituciones, y que cumpla con unas condiciones el certificado. Una de ellas es que se haya realizado el registro fotográfico inicial, es decir, previo al lavado de tanque y posterior a su lavado. Para esta actividad de abastecimiento de agua, de control y lavado de tanques, la unidad de servicio va a hacer el correspondiente vaciado del tanque. Para ello, normalmente se toma 2 o 3 días,
Por eso se debe hacer debidamente planeado y ojalá en las épocas en las cuales no tengamos actividad con los niños. También se encuentra con otra actividad que se requiere para el control de la potabilidad o no del consumo del agua, que son la elaboración de exámenes microbiológicos o físico-químicos. Esto no se encuentra contemplado en nuestro plan de saneamiento por asuntos de rubros, así como el control diario del contenido del cloro del agua, actividad que tampoco realizamos al no contar, pues digamos que con los elementos y con la instrucción necesaria para hacerlo. Estamos esperando visita de la Secretaría de Salud para dialogar con ellos acerca de la obligatoriedad de realizar este control al agua, que es una medición que se realiza con un equipo especializado para medir la cantidad de cloro que tiene el agua y saber si es que pues en las entidades que suministran alimentos se realiza diariamente. Y el cuarto programa, que es muy importante, es el programa de control de plagas, en donde básicamente tenemos que realizar eh, unos, digamos que unas actividades importantes que hacen parte dentro del orden que se realice en el servicio de alimentación en la unidad de servicio. Primero, evitar el ingreso de animales. Segundo, que la unidad de servicio cuente con todas las condiciones de hermeticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no hayan ventanas rotas, que las ventanas tengan ajeos cuando pues no tienen vidrio, que las puertas no tengan espacios superiores a 3 centímetros entre piso y puerta, y si los tienen, pues estos deben ser reducidos con elementos especiales, láminas en la parte inferior de la puerta para evitar el ingreso de roedores. Es importante hacer rotación de los elementos almacenados, evitar tener elementos en desuso. Por ejemplo, si tenemos un microondas que no se usa, esto debe estar en un depósito adecuado para elementos en desuso. No deben estar en el servicio de alimentos. Asimismo, pues por eso se indica que no se pueden almacenar cubetas de huevos ni ningún tipo de cartón. Estos deben ser destinados al chute de basuras para ser dispuestos como reciclado el mismo día en el cual llegan los alimentos. Evitar que estos se depositen dentro de la caneca del servicio de alimentos para residuos ordinarios. Por ello, debe manejarse rápidamente, puesto que es un material frecuentemente usado por las plagas para la creación de sus nidos. Dentro de este programa de control de plaga, lo más importante también es la observación. Si nosotros observamos que contamos con algún tipo de plaga, debemos reportarlo a la coordinación para que la coordinación de manera pues inmediata asuma los controles necesarios que se debe realizar. Este control pues evita una posible infestación, que es la presencia o multiplicación de esas plagas. ¿Cómo se realiza ese control? Pues la norma nos exige que realicemos un frecuente fumigación, un proceso de fumigación, el cual debe tener como mínimo una periodicidad de 6 meses. Pero, ¿qué pasa si nosotros observamos que hay presencia de roedores o cucarachas? Pues lo primero que tenemos que hacer es imponer una medida de control inmediata, es llamar a que se realice la correspondiente fumigación y asumir las medidas correctivas para que esto no vuelva a pasar. Entonces, si vemos que hay un ratón, es porque seguramente no hay hermeticidad en lugar de la unidad de servicio y por ahí se está metiendo. Entonces hay que identificar cuál es el lugar en el cual estamos carentes de hermeticidad, algún sifón. Normalmente son las puertas que no tienen en la parte de abajo el suficiente, digamos que la restricción de espacio, o a veces es en la parte superior de los techos, cuando los techos no cumplen con las características de la normatividad y permiten entrada entre pared y teja de los roedores. Todos estos programas deben ser dispuestos o registrados en su realización en los formatos o registros para tal fin. Estos formatos nosotros venimos manejando desde hace pues ya 2 años y frecuentemente se está retroalimentando, se revisa su diligenciamiento. Lo importante es que esos formatos se llenen a conciencia, que no se realicen planas, sino que realmente se apliquen las medidas correctivas. Por ello, a veces las instituciones deciden poner mayores controles para que efectivamente ejecuten las actividades. En lo que se refiere a limpieza y desinfección, en este momento en que nosotros estamos viendo, es crítico que se realicen. O sea, estas recomendaciones que se están dando hoy, estas actividades que se realizan, no son únicamente para el uso de los servicios de alimentación de grandes instituciones, sino que se recomienda aplicarlos también en sus hogares.
Esto es, digamos que la parte elemental del plan de saneamiento básico. Quedo atenta a todas sus observaciones.